movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Se encuentra con nosotros la compañera Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. La semana pasada se publicó la tercera encíclica del Papa Francisco, titulada Hermanos Todos. El documento inicia con un crudo análisis de la realidad actual, en la que se evalúa diversas situaciones en las que los derechos de las personas han sido afectados, pero sobre todo, de esta destaca su tinte político. Para muchos especialistas, esta es la encíclica con mayor contenido político en su pontificado. En resumen, en esta encíclica, el Papa Francisco plantea su posición contra el neoliberalismo económico, el consumismo, la globalización, la posición contra los migrantes y el creciente dominio de las compañías de digitalización. El último punto retoma especial importancia porque en medio de esta crisis sanitaria hemos visto como muchas compañías, llámense Amazon, Facebook, entre otras, multiplican sus ganancias, mientras que millones de personas alrededor del mundo están enfrentando la muerte, los contagios y la pobreza. La pandemia ha visibilizado e incrementado la brecha entre la riqueza y la pobreza. Mientras se daba a conocer esta encíclica, acontecía otro hecho que nos muestra la esencia pura del neoliberalismo. El Fondo Monetario Internacional recomendaba al gobierno mexicano que cobrara a los alimentos un 16% más de IVA y que soltara el precio de las gasolinas, mismo que, como aquí nos ha explicado la diputada Dolores Padierna, está ligado y sometido al precio internacional. Afortunadamente, la respuesta del gobierno fue no, pues implementar estas recomendaciones traería consecuencias económicas negativas. Por ejemplo, soltar el precio de la gasolina seguramente provocaría un gasolinazo como el del año 2017. Repito, afortunadamente, como dijo Andrés Manuel en la mañanera, aquí ya no se siguen las leyes del Fondo Monetario. Bajo este contexto, con la claridad de posturas de México y del Estado Vaticano, es que se realiza la visita de Beatriz, esposa de Andrés Manuel, al Papa en el Vaticano. La finalidad de esta visita, como se ha mostrado en la carta del presidente, entregada además al Papa por Beatriz, es solicitar al Estado Vaticano el préstamo por un año de códices, objetos y documentos de nuestra historia que actualmente se exponen en el Vaticano para que puedan exponerse en nuestro país en el 2021, año en el que se cumplirán 700 años de la Fundación México-Tenochtitlan, 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de la independencia. Concluida la petición del préstamo, el presidente AMLO insiste en esta carta que con motivo a estas efemérides, y cito textual, tanto la Iglesia Católica como la monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para conseguir tierras y someterlos desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente. Ellos merecen una actitud de respeto
compromiso y de perdón. En este sentido, la pedida de perdón ha generado muchísima polémica, como en ocasiones anteriores, como hace 2 ocasiones anteriores. Sin embargo, es importante lograr que las personas que ostentan espacios en estas instituciones, la monarquía y el pueblo español, estén conscientes de que sus instituciones fueron construidas a costa de la dominación, el saqueo de tierra y la exterminación de muchas culturas y grupos étnicos. En el caso del Estado mexicano, debe asumir con responsabilidad el olvido y la represión a la que se sometió a diversos grupos en el pasado. De presentarse las disculpas, se reivindicaría el pasado, hecho que es esencial para encontrar y construir un futuro distinto. En otros temas, no quiero dejar de mencionar 2 acontecimientos internacionales importantes en el contexto de las próximas elecciones en Bolivia y en Estados Unidos. El primero, el día de ayer, el presidente Donald Trump reanudó sus actividades de campaña después de ser dado de alta. Pese a continuar con sus actividades, decidió no participar en el segundo debate presidencial que estaba programado para el 15 de octubre, después de que se le informara que el formato iba a ser virtual. Habrá que esperar cuál es la decisión de Trump y Biden para el tercer debate programado para el día 22 de octubre, del cual aún no se sabe cuál será el formato. En cuanto a las encuestas más recientes, John Biden continúa aventajándolas con un 12% de puntos porcentuales. La separación mínima es entre 8 y 10 puntos porcentuales. Sin embargo, como ya lo hemos platicado aquí, por la complejidad del sistema estadounidense, aún nada es seguro. En cuanto a las elecciones en Bolivia, el domingo, que fue el último día de campaña, el expresidente Tuto Quiroga renunció a su candidatura para las elecciones generales que se realizarán el domingo próximo. Su renuncia responde al entendido de que no tiene posibilidades de alcanzar el triunfo, pero en un acto de desesperación hizo un llamado a hacer lo posible para evitar que gane el movimiento al socialismo más del presidente Evo Morales, mismo que continúa encabezando las encuestas. Así trabaja y así funciona la derecha. Compañeros, muchas gracias. Espero que tengan una linda noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que se refiere al feminismo y la cuarta transformación. Decía Wilhelm Reich que la verdadera cuestión no es saber por qué se rebela la gente, sino por qué no se rebela. Mi madre se llamó Corazón. Nació en Acatzingo, Puebla. Únicamente cursó hasta segundo año de primaria. Durante su adolescencia, emigró de su hogar materno, ya huérfana de padre, y la sociedad patriarcal dominante le asignaba a las mujeres prácticamente, en ese entonces, la única posibilidad de casarse y tener hijos. Buscó trabajo asalariado, primero en la capital del estado, donde nació, y luego en Laredo, Texas. Fue obrera en una fábrica de dulces en forma de canica. Las manos le quedaban muy lastimadas por el calor de esos dulces. En las conversaciones que sostuve con ella, se refería a las corretizas que tenía que soportar en su empleo. Era el acoso que tuvo que sortear en su juventud. Cuando conoció a mi padre, se trasladaron a Monterrey, donde habría de nacer su primer hijo, mi hermano Carlos. Poco tiempo después, emigraron al Distrito Federal, lo que hoy se conoce como Ciudad de México. Ahí consolidaron a nuestra familia. Sin preparación educativa formal, pues apenas alcanzó el segundo año de primaria, supo ella organizar toda una economía doméstica para sacar adelante a nuestra familia.
en un terreno de 1,000 metros cuadrados, con 3 grandes cuartos de adobe que mi padre habría comprado con un préstamo del ISSSTE, sobrevivimos dificultosamente. Para incrementar los gastos familiares, criábamos y vendíamos patos, puercos, conejos, gansos, pájaros, gallinas, guajolotes y gallos. Cada uno de los 7 hermanos que fuimos teníamos asignadas diversas tareas cotidianas conforme a nuestra edad. Además, nos tocaban ciertas actividades domésticas: lavar, barrer, planchar, hacer café, ir al mercado, comprar el pan, lavar los trastes y tender las camas. Todo lo organizaba mi madre, además de la supervisión de las tareas escolares. Era una mujer con amplias facultades de mando, capacidad ejecutiva, disposición al trabajo, intuición comercial, tenacidad. Era muy enérgica, organizada y trabajadora. Tenía talento e inteligencia. Todavía a sus casi 100 años, pocos meses antes de morir, seguía leyendo cada semana la revista Proceso y se mantenía en términos generales informadas acerca del acontecer nacional. Imagino que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar y de contar con opciones laborales bien retribuidas, sin duda, la prosperidad la hubiera acompañado durante su longeva existencia. Pero la sociedad patriarcal le asignó un papel tradicional, como lo hace para la inmensa mayoría de mujeres de esa condición socioeconómica. Actualmente, en diversos estratos, las condiciones para las mujeres han cambiado positivamente en lo general, aunque subsisten también viejas prácticas discriminatorias, formas de abuso y violencia. Las oportunidades para las mujeres se han ampliado ostensiblemente. Hace poco más de 50 años consiguieron su derecho al voto. Su acceso a la educación se ha extendido. Las normas jurídicas cada vez más les posibilitan la equidad en ocupar diversos cargos de representación legislativa o también gubernamental. La posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo existe, aunque limitadamente. La sociedad ha avanzado en el combate al lenguaje y las conductas sexistas. También la persecución a las bandas dedicadas a la trata de personas es algo creciente. Las leyes para castigar la violación también han mejorado de manera significativa, pero todo esto dista de ser satisfactorio. Existen todavía, por ejemplo, prácticas nefastas de violencia intrafamiliar y de asesinatos en contra de mujeres, definidos legalmente como feminicidios. Mi madre creció y vivió en un ambiente machista que tuvo que soportar con la fortaleza de su carácter y su disposición a enfrentar y resolver los problemas. Sin perspectiva de género, ni soporte teórico o intelectual alguno, podría decirse que de manera intuitiva fue imponiendo en la familia su visión con base a su personalidad dominante. Con el tiempo, ella fue como fueron evolucionando hábitos y costumbres antes poco aceptadas y que paulatinamente fueron siendo consideradas anacrónicas. Las madres solteras eran vistas con desprecio y a sus hijos se les marcaba con el estigma de, entre comillas, naturales, como si los demás niños fuesen artificiales. Incluso a los niños sin padre únicamente se les permitía tener un apellido. Con el paso del tiempo, las condiciones han ido cambiando. La lucha de las mujeres por sus derechos ha avanzado, pero hace falta que la izquierda partícipe de la Cuarta Transformación en su conjunto se asuma feminista,
sí, feminista, con todas sus letras. Es absurdo que la derecha golpista y los grupos ultrarradicales de tendencias violentas ganen ese espacio por los titubeos, indefiniciones o confusión de algunos de sus dirigentes. El cambio de régimen también supone la determinación de aprobar la interrupción legal del embarazo en todo el país, de manera segura, como sucede desde hace ya varios años en la Ciudad de México, así como el combate a la violencia sexista y a la misoginia. El buen vivir también supone un mundo sin violencia hacia las mujeres. Es nuestro deber, acorde a nuestras convicciones, participar en todas estas causas justas. Se debe legislar a nivel federal para adicionar a la Ley General de Salud el derecho que deben tener todas las mujeres para interrumpir legalmente su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, y también para que exista la obligación por parte de la Secretaría de Salud para garantizarle al género femenino los servicios médicos reproductivos y de salud sexual. En las entidades federativas donde las fuerzas progresistas tienen mayoría en los congresos locales, no debe haber justificación para que la ley consagre el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo. Ha sido, sin embargo, una concesión a los sectores conservadores lo que lo ha impedido, y subsisten en un complejo marco jurídico que en los hechos hace nugatoria esa aspiración, un conjunto de determinaciones que incluso criminalizan a las mujeres que interrumpen su embarazo, como ya dije, con las únicas excepciones de la Ciudad de México y de Oaxaca. La ultraderecha y la ultraizquierda, que se oponen al proyecto de la Cuarta Transformación, urden provocaciones violentas, quizá con el anhelo de que la izquierda actualmente en el gobierno las reprima para así poder pronunciar una narrativa que las autovictimice. El reto de la Cuarta Transformación en este rubro consiste en declararse abiertamente feminista y actuar de manera congruente con ello. También saber diferenciar entre los reclamos de las víctimas y de sus familiares, al tiempo que de las provocaciones de los autollamados contingentes negros y los fanáticos alucinados de discurso violento, racista y de intolerancia. En el contexto de la actual polarización política, no debemos olvidar que es legítima la lucha feminista. Debemos dejar atrás la resistencia a mencionar los temas por su nombre. En este tópico no caben las ambigüedades. La sociedad patriarcal, a través del lenguaje, propicia su existencia y predominio. Es necesaria la unidad de las mujeres y hombres con visión feminista. Que cesen ya las confrontaciones físicas y verbales entre mujeres. Tampoco procede dar paso a la conspiración del silencio por razones de cálculo político o temor a una determinada reacción religiosa. La pandemia del coronavirus vino a agudizar algunos de los problemas que padece la sociedad y que son motivo de indignación. Debemos sumar más y más voces que se pronuncien en contra de la muerte violenta, dolosa de mujeres y de la desaparición forzada de ellas. Que no vayan temerariamente solas las madres de las mujeres desaparecidas a buscarlas en las fosas clandestinas. Se requiere acompañamiento y cobertura para que cese su dolor producto de la ausencia y también de la incertidumbre. La cultura de paz que promovemos supone oponernos a las violaciones, a la trata de personas,
a las golpizas y a la discriminación laboral. Reclamemos las mismas oportunidades educativas, el acceso a una vida digna con salud, vivienda y empleos bien remunerados. También debemos evitar los embarazos no deseados, procurar el respeto a todo ser humano, sin acoso, abusos ni explotación. No podemos negar que ha venido creciendo el número de feminicidios en diversas regiones del país. Esa tendencia debe detenerse. Es necesaria una gran labor de concientización en la sociedad para evitar la violencia de género, incluido, claro está, la violencia intrafamiliar. A la violencia provocadora de las conductas ultras hay que vencerlas políticamente, convocando al diálogo, probando y señalando a quienes lucran con las víctimas, transparentando los fines de quienes patrocinan y financian a los grupos de personas infiltradas que en lugar de razones enderezan martillos amenazantes, sin abusos policiales ni actitudes represivas, y conformando una extensa red ciudadana que esté anclada en convicciones a favor de la equidad y empática con los reclamos de justicia. Eso implica incrementar la sensibilidad social acerca de esta grave problemática. Otra vertiente tiene que ver con los periodistas y articulistas contrarios al gobierno de López Obrador, que durante los últimos meses se han convertido en voceros de las inconformidades de sectores feministas, convalidando los destrozos propiciados por integrantes del llamado bloque negro o por extraños grupos embosados al interior de diversas instituciones educativas. Sin dejar de mencionar que algunas de las personas que opinan al respecto han sido congruentes durante mucho tiempo con la causa feminista, también es de señalarse que existe de parte de otros actores pretendidamente moldeadores de la opinión pública una conducta oportunista con argumentos insinceros y contradictorios, con conductas algunas atávicas y prácticas machistas. Nos preguntamos, ¿la pandemia ha propiciado que algunas prácticas nocivas en contra de las mujeres se incrementen? Los datos proporcionados por diversas instancias gubernamentales así parecen confirmarlo. Ello está anclado en la estructura social basada en privilegios y que reproduce la desigualdad en función de una jerarquización social supuestamente natural. La sororidad, es decir, la solidaridad entre mujeres, debe ser algo más que un neologismo, una palabra nueva en el idioma. La solidaridad entre las mujeres es una cuestión que debe fomentarse en todos los ámbitos, no importa que éstas sean policías o manifestantes. Los agravios sufridos por las mujeres no deben ser bandera para agraviar a otras mujeres. Hay que entender la indignación, el sufrimiento, el hastío de mujeres que han padecido y siguen padeciendo todo tipo de injusticias, pero por eso mismo, la legitimidad de una causa no debe ser para deteriorar por prácticas cuestionables esa misma causa y destructivas actitudes que enrarecen el ambiente en torno a movilizaciones que pueden y deben ser vistas con empatía. Y esto es válido también en lo relacionado con el combate a la impunidad, con la que con frecuencia la estructura inhumana y corrompida del Poder Judicial encubre a los presuntos responsables de actos presumiblemente constitutivos de hechos punibles contemplados en las disposiciones penales correspondientes. Una parte fundamental a considerar
en el futuro inmediato debe ser la representación paritaria entre hombres y mujeres, tanto en las nuevas instancias legislativas que habrán de integrarse durante el año 2021, así como de todas las estructuras gubernamentales y municipales correspondientes. La representación paritaria debe ser una realidad. Al respecto, en el número 504 de la revista Nexos, Marta Nussbaum publicó un ensayo titulado La debilidad de las furias. En él analiza algunas cuestiones filosóficas vinculadas al feminismo. Señala que la pandemia interrumpió lo que a nivel global era una insólita y cada vez visible polémica acerca de las aspiraciones igualitarias y justicieras para el género femenino. Se está debatiendo acerca de la perversidad violenta versus sentimientos nobles. Ante hechos abominables, se consideran los trastornos de la personalidad traumatizada de las víctimas directas y colaterales, las marcas que dejan las acciones de personas con mentes retorcidas, los deseos de justicia mezclados con los de venganza, la angustia y el sufrimiento del cual adolecen las personas que han sufrido los golpes de la llamada inmundicia moral. El carácter de los seres que son capaces de rebelarse ante atrocidades provoca indignación y estallidos de ira colectiva cuando se presentan la ocasión para ello. Se trata de una furia incubada durante un largo tiempo de enojo. Los temperamentos estallan ante la denegación de la justicia. El aislamiento y la falta de solidaridad comunitaria puede ocasionar la obsesión vengadora más que el anhelo de que haya justicia. Lo que debe privar es la regeneración de la sociedad dirigida hacia un estado de bienestar, de prosperidad, al tiempo que la sociedad trace la búsqueda de las causas de la mala conducta y del deterioro de la convivencia. La reparación del daño profundo implica también la restauración de la confianza para poder acceder a una vida plena, cimentada en grandes virtudes. En una sociedad guiada por los principios del buen vivir, se deben cuidar los valores de la amistad, el respeto a la integridad de todas las personas, el acceso a una vida digna, la promoción de comportamientos humanistas con principios morales sólidos y fortaleza de carácter que evite, aún en momentos críticos, la prevalencia de sombrías acciones degradantes. Las tragedias que padecen muchas mujeres no son producto de la mala suerte. La abominación patriarcal engendra dominaciones opresivas, desastres familiares, frustraciones personales, crímenes ocultados y complicidades inconfesables. En muchas comunidades subsisten los abusos y las malas costumbres, eufemísticamente llamadas comunidades regidas por los usos y las costumbres. No son pocas las arbitrariedades en algunas comunidades indígenas que se cometen en agravio de mujeres de todas las edades. La ideología de la dominación hace suponer a los oprimidos que su condición es por causa natural o divina. Se vive conforme a un supuesto destino congénito. Cada quien tiene lo que merece según esta concepción. Quienes se rebelan ante esos designios deben afrontar las consecuencias de su irreverencia. Lo que el sistema promueve es el conformismo,
la introversión y la docilidad para aceptar las condiciones sociales existentes. Se trata de la coartada del sometimiento, de la costumbre de la obediencia. Por el contrario, la felicidad y el acceso a una vida plena supone consolidar la autodeterminación personal, el reconocimiento de los demás, la consideración de la dignidad, el respeto a las decisiones, la preservación de la autoestima con mente libre, actitud crítica, soberanía en su cuerpo y en sus determinaciones amorosas. La educación debe promover voluntades que sepan ser independientes. El machismo exige sujeción, mansedumbre, renuncia a las aspiraciones legítimas, asignación de tareas consideradas secundarias y un estereotipo de sexualidad dominada. La subordinación es producto de la desigualdad de oportunidades desde la familia y la escuela. El mito de la superioridad masculina basada en su fuerza y código genético incuba en muchas mujeres la lógica de la adaptabilidad secundaria para poder cumplir el rol que asigna la incultura de la discriminación. Los sistemas opresivos también justifican su existencia en superioridades ficticias, de los blancos sobre los negros, de los europeos sobre los pueblos indígenas o de los hombres sobre las mujeres. Se construye una juridicidad que preserva esa ficción y permite que se reproduzca durante mucho tiempo. El racismo redivivo, por ejemplo, subsiste aunque la ley diga lo contrario, pero se practica consciente o inconscientemente durante la vida cotidiana, en el lenguaje y el menosprecio de el que se considera un ser inferior. El predominio de lo masculino es en la mayoría de los casos causante de infelicidad, propiciador de graves daños emocionales y autoinculpación de las dominadas. Hay una racionalización patriarcal que culpa a las mujeres de las inequidades que padecen. Es también fuente de la crueldad prejuiciosa, tanto en la intimidad, en las tareas domésticas y en el mercado laboral. El sexismo y el acoso cosifica a las mujeres y las trata de convertir en dóciles y sumisas, en objetos para el disfrute y la satisfacción varonil. La contracultura feminista implica combatir las falsedades en que se cimenta el patriarcado, los pilares de la sociedad injusta, las causas de los dolorosos sucesos de violencia en contra de las mujeres, la discriminación sexista y el masoquismo femenino que impide la superación personal. Esta es una batalla que incluye a hombres y mujeres que hemos adquirido conciencia de la naturaleza de la opresión patriarcal que no puede deshacerse fácilmente, porque es una historia desafortunadamente milenaria. El respeto por uno mismo, el establecimiento de relaciones de confianza, la realización personal, el disfrute de lo que se hace, la convivencia solidaria, el cultivo de las virtudes de la equidad son parte de la resistencia feminista que incluye también escuchar y valorar los testimonios de daño moral y físico de las víctimas de la sistemática e histórica exclusión que se padece. La lealtad política a la Cuarta Transformación no debe implicar la ausencia de crítica a lo que es una contradicción en el seno del proyecto liberador. La derecha es por definición partidaria de la prevalencia de un sistema patriarcal opresivo, pero eso es absurdo
para la izquierda que al ceder el espacio público a las concepciones retrógradas que hipócritamente simulan oponerse a los feminicidios, evidencian con eso de que se trata del apoyo que en su esencia lleva el veneno de la injusticia. La Nueva Esperanza por el Buen Vivir es abiertamente feminista y la Cuarta Transformación también debe serlo para el cambio del sistema económico, político y social. Las protestas vigorosas no deben caer en la provocación con fines inconfesables. Las demandas deben ser acordes al proceso de la transformación social. Los contingentes iracundos con frecuencia debilitan en los hechos a las causas justas que dicen enarbolar. Nuestro mensaje debe estar dirigido a la comunidad para hacerla partícipe de nuestras convicciones y anhelos. Nuestra revisión del pasado injusto y del presente insatisfactorio deben abrir paso a una apuesta feminista cargada de futuro. Nuestra propuesta no es un deseo de venganza, ni la exacerbación del odio. Se trata de una superación positiva, estimulante y liberadora. El feminismo radical no es ultraizquierdista, es el que va a la raíz del problema. El daño infringido a millones de mujeres durante muchas generaciones ha sido un agobio de la personalidad y en más de un sentido es irreparable, pero no tiene que ser eterno. La perpetuidad de una injusticia original. Es preciso canalizar la energía social inconforme hacia el progreso social, construyendo una estructura organizativa sana que no sea punitiva ni anide sentimientos de venganza violenta. El dolor propio no se mitiga causando un dolor equivalente al transgresor. Los sistemas jurídicos dominantes imponen penas que implican una noción de justicia, pero no se basa en una máxima distorsionada que alude dolor con dolor se paga. Eso no procede. Esa manera de pensar y actuar nos llevaría a una espiral de castigos severos recíprocos interminables, una cadena de revanchas primitivas que enrarecería el ambiente de la convivencia social. Es necesaria una renovación de las concepciones y prácticas sociales. La república amorosa implica nuevas concepciones y una vida sin violencia. El tema también alude al entorno más cercano de cada uno de nosotros. Se trata de revisar lo que fue la vida de las mujeres de nuestro pasado, de cómo es la del presente y cómo deseamos que sea la vida de las mujeres en el futuro. Mi universo familiar pasado se reduce a mi madre y a 2 hermanas, hijas de mi padre de su primer matrimonio. Mis hermanas, desde muy jóvenes, emigraron de la tutela paterna, se casaron y formaron una familia. Se anclaron en la clase media y se consagraron a su familia principalmente y a su descendencia. Mi madre vivió rodeada de varones. Fuimos 7 hijos. Deseó poder criar a una hija, pero eso no fue posible. Ese deseo, al final, lo realizó con sus nietas. A pesar de sus múltiples virtudes, a mi madre le correspondió, socialmente hablando, un papel subordinado. Sin embargo, con la ayuda insustituible de mi padre, sacó adelante a nuestra familia, la mantuvo unida, nos ayudó a través de la educación y del trabajo a salir de la pobreza. Puedo decir que en el ámbito de sus posibilidades hizo lo que pudo y al final, casi al cumplir sus 100 años, pudo vivir felizmente la suma de múltiples realizaciones. Sin duda, su vida pudo haber sido mejor. Eso, sin embargo, no lo podemos cambiar ahora.
En el presente, todos deseamos que las mujeres de nuestro entorno social y familiar no sean tocadas por las calamidades de la actual descomposición social, que vivan en paz y puedan lograr sus objetivos, que los preceptos conservadores que todavía existen en la sociedad no las restrinja ni les impida el logro de sus objetivos. Pero falta todavía alcanzar los patrones de una vida plena, de realizaciones con equidad y justicia. En el futuro, la fórmula es simple de expresar. Deseamos la felicidad de las mujeres y de los hombres acordes con el tipo de familia que deseen tener. Anhelamos una sociedad donde prevalezca la equidad y que cada persona pueda optar por lo que su determinación y deseos le indique. Que cada quien pueda acceder a las oportunidades educativas y desarrollar sus aptitudes y talentos, con una sexualidad ejercida, responsable y plena. Una estructura social que valore a la maternidad libre y voluntaria, a la paternidad responsable y sensible, y donde nuestros descendientes sean guiados y respetados en sus determinaciones, sin ningún tipo de abusos ni imposiciones. Para allá vamos, estamos en el camino, está por venir el buen vivir. Esa es nuestra esperanza y la confianza en que lo lograremos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza